Hola y bienvenidos nuevamente al seminario. El día de hoy estamos muy contentos con la participación del destacado doctor Fernando Betancur Martínez. Fernando obtuvo su doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con mención honorífica. Fue merecedor del premio Edmundo Gorman en Teoría de la Historia en el año 1998 y obtuvo asimismo el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas al mejor artículo en historiografía del año 2001. Actualmente es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tanto en licenciatura, maestría y doctorado. También ha impartido cursos especializados en diversas universidades del país. Ha dirigido tesis en los 3 niveles formativos y forma parte del consejo de redacción de la revista Historia y Grafía, editada por la Universidad Iberoamericana. Fernando se ha especializado en teoría de la historia y en epistemología sistémica, rubros a los que ha dedicado varios artículos en revistas y libros. El más reciente, que da pie a la conferencia del día de hoy, es Historia y Cognición, una propuesta de epistemología desde la teoría de sistemas. Fue publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en coedición con la Ibero en el año 2015. Sin nada más que decir y agradecido con el doctor Fernando Betancur Martínez por su generosidad personal e intelectual para estar hoy en el seminario, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Debo empezar agradeciendo muy cálidamente a Carlos la invitación, la amable invitación. Siempre es un gusto recibir estas invitaciones que permiten exponer parte de mi trabajo al que le he dedicado casi los últimos 10 años en estos temas, debo decir. Entonces, pensando qué exponer, no voy a exponer el libro ni el texto que mandé, sino voy a tratar de mostrar cómo llegué a un planteamiento muy cercano, más que cercano, necesitado de un basamento teórico como el que aportó la teoría de sistemas, particularmente bajo la perspectiva de Niklas Luhmann, aunque no solo. Entonces, debo decir de entrada que soy historiador de formación, o de formación, más bien, y me he dedicado fundamentalmente a temas de teoría de la historia. Esto me ha derivado este interés sobre la teoría de la historia a una cuestión de orden epistémico, bajo la siguiente consideración: el saber histórico, que es un saber típicamente moderno, digamos, no va más allá del siglo XIX como forma cognitiva, como, si quieren, disciplina científica, pero dentro del campo de lo que en el siglo XIX y particularmente en el campo alemán se denominó ciencias del espíritu. Digamos, ahí emerge la historia moderna, y lo que me llevó sobre todo a un planteamiento epistémico es no solo la pregunta por cuáles son las condiciones básicas que posibilitan la producción de conocimientos historiográficos, sino que esto necesariamente me llevó a un contexto mucho más general, particularmente filosófico en un primer instante, después en el ámbito de la historia de la ciencia, sobre todo a partir de la estela de Thomas S. Kuhn, y finalmente desemboca toda esta cuestión en un interés muy particular por acercarme a la teoría de sistemas y también al desarrollo de ciertos elementos que abren la puerta a la teoría de sistemas a fines del siglo XIX, principios del XXI, que va a ser particularmente el campo de la cibernética. Voy a plantear una tesis general, que es la que está implícita en el libro, pero también en el texto que mandé, y es la siguiente pregunta, que ha motivado mi investigación en los últimos años, insisto, casi 10 años, y es la pregunta por cómo es posible, cuáles serían las condiciones de posibilidad del saber histórico, bajo qué registros resulta pertinente volver a plantear la pregunta por el conocimiento, que es, entiendo, la pregunta básica que abre el desarrollo de la propia filosofía moderna occidental a partir de la tradición cartesiana,
y que va a ser retomada por diversos autores en esta tradición filosófica, hasta la gran sistematización kantiana, particularmente en el ámbito de la crítica de la razón pura, y después en todo el desarrollo del neocantismo, y particularmente en el ámbito, digamos, más contemporáneo, finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en el desarrollo, por un lado, de la gran filosofía analítica, o del neopositivismo lógico, por un lado, pero también por el otro, también en el campo de la hermenéutica filosófica, que se deriva de la obra de Heidegger. Entonces, ¿bajo qué condiciones ahora resulta pertinente volver a plantear esa vieja pregunta que abrió las puertas, insisto, al desarrollo de la propia filosofía occidental moderna? Incluso la tónica misma de la interrogación, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad?, se enmarca precisamente en la gran tradición kantiana, digamos, es la forma de preguntar del kantismo y de su impulso crítico, de filosofía crítica, pero en este caso las condiciones de posibilidad del saber histórico no pueden ser otras, o del saber en general, o del conocimiento científico en particular, no puede ser otro que un marco particularmente histórico, y yo diría historicista, a diferencia de la manera por la cual la filosofía lo planteó hasta bien entrado el siglo XX, que es característicamente un enfoque, el filosófico, el de la epistemología tradicional, habitual, hasta los años 60-70, un enfoque característicamente ahistórico. Entonces, quiero plantear la tesis general. No voy a abordar necesariamente a mostrar la pertinencia de esta tesis y a desarrollarla, sino más bien voy a dar un paso atrás de esta tesis y mostrar cómo desde el campo historiográfico he podido llegar a plantear esta tesis y el trabajo posterior que se deriva precisamente de esta herramienta de trabajo de esta tesis o de esta hipótesis, que no es otra cosa que una orientación general de trabajo, una apertura en realidad, ¿no? Entonces, la tesis general puedo enunciarla de la siguiente manera. La cognición y el conocimiento son producto, efecto de sistemas de complejidad organizada, autopoéticos y por tanto clausurados frente al entorno. Y puedo continuar la tesis así. La cognición y el conocimiento tienen, por tanto, su sustrato en un sistema global de comunicaciones, en una red compleja de comunicaciones, donde dicha operación, la comunicación, consiste en producir observaciones sobre el propio sistema de comunicación. Digamos, esa es la tesis general que he llegado a plantear, pero insisto, como una herramienta de trabajo, más bien como una apertura. Ahora, esta tesis implica una ruptura con la propia tradición filosófica que se encontró precisamente en esta pregunta, ¿cuál es la condición de posibilidad del conocimiento en general y del conocimiento científico en particular? Su génesis, podríamos decir, su impulso más fuerte, a partir, insisto, de la tradición cartesiana, es decir, finales del siglo XVII, y que acompañó a esta tradición cartesiana, ya sea en el ámbito del racionalismo o en el ámbito del empirismo a lo largo del siglo XVIII y bien entrado el XIX. ¿Y en qué elemento, en qué instancia se muestra esta ruptura con esta tradición, esta tesis que acabo de enunciar? Fundamentalmente en que rompe con una consideración general y con una consideración particular. ¿Cuál es la condición general? Que ahora la reflexión epistemológica abreva fundamentalmente, a diferencia de las etapas anteriores, de la propia investigación científica de punta, que se desarrolla sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, no es solo una problemática que se alimenta, abreva directamente de un tratamiento propiamente filosófico. De hecho, la propia filosofía, sobre todo a partir de los años 80, 90, ha tenido que acomodarse, digamos, a esta condición si quiere volver a encontrarse con esta pregunta central que está en su propio origen como forma de reflexión. Por otro lado,
La condición particular es que rompe, digamos, con una forma de tratamiento específico de carácter filosófico que encontró en Kant, digamos, su sistematización más alta, y es aquella consideración que asume que solo es posible abordar el problema del conocimiento a partir de la relación entre sujeto cognoscente y objeto por conocer. Digamos, esas es, digamos, las grandes coordenadas filosóficas que permitieron enfrentar esta pregunta, pero la tesis que acabo de enunciar tendría por característica central no aceptar ese axioma fundamental de carácter filosófico, ese presupuesto fuertemente prescriptivo de que solo es posible abordar el problema del conocimiento a partir de esta dualidad entre sujeto y objeto. Y en su desarrollo, la propia filosofía amparó la condición del sujeto a partir de una consistencia muy particular, esto es, un sujeto de orden trascendental, mientras que el objeto va a ser planteado en términos fundamentalmente empíricos. Es la famosa dualidad entre lo empírico y lo trascendental, que encontró en obras filosóficas una gran instancia de criticidad, por ejemplo, en la obra de Foucault, que pone en crisis precisamente esta distinción entre lo empírico y lo sintético. No es el único, digamos, en la propia tradición de la filosofía de la ciencia, neopositivismo lógico, hay autores que provienen de esta vertiente, que rompen también con esta forma de tratamiento, Hillary Putnam, Davidson, entre otros, digamos, ¿no?, en esta propia tradición. Lo que pone entonces en crisis esta tesis y el impulso reflexivo del cual parte esta tesis general que enuncié al principio, implica sustituir, lo voy a plantear así, aunque ya no lo voy a abordar necesariamente de manera directa, va a ser sustituida por la distinción entre sistema y entorno. Digamos, esta distinción sujeto y objeto ya no va a ser pertinente en una reflexión como la que se abre a partir de la segunda mitad del siglo XX en términos epistemológicos, insisto, me remito a ello particularmente, ¿no? Y ahora, digamos, la perspectiva que me interesa desarrollar, profundizar, abrevar e incluso entender todavía es precisamente esta postura que adquiere un nombre particular en el ámbito, sobre todo de la obra de Niklas Luhmann y de su particular visión de teoría de sistemas, que va a ser el constructivismo operativo. Digamos, ese es el nombre dado, digamos, esta postura epistemológica particular, pero que abreva necesariamente de los aportes previos, sobre todo en el campo desarrollado por la cibernética y en particular por la obra de Heinz von Foster. No voy a abordar, digamos, esta distinción sistema-entorno, que es, digamos, la distinción básica de la cual parte la perspectiva luhmanniana, sino que me interesa sobre todo mostrar cómo en el desarrollo de mi propio trabajo, en el campo de mi disciplina, por decirlo así, entre paréntesis, disciplina, y la historia, más bien la historiografía, habría que decirlo con propiedad, no la historia, sino la historiografía, que vendría a ser, digamos, la noción más pertinente para denominar a esta disciplina, esta forma cognitiva que encuentra, digamos, su apertura más importante a finales del siglo XIX, propiamente en la gran escuela histórico-alemana y en el historicismo, y que se despliega a lo largo del siglo XX a partir, sobre todo, de grandes impulsos, como va a ser la escuela de los anales, la aparición de la historia económica, de la historia social, y en fin, de diferentes vertientes de investigación historiográfica, como va a ser la historia de las mentalidades, la historia cultural, etcétera, ¿no? No ha cesado de esta diferenciación en el campo de la historiografía. Viene después, casi a finales del siglo XX, la historia ambiental, la historia de las emociones, que está ahora muy en boga, la historia del tiempo presente y la historia global, simplemente para mencionar cómo el campo de la historiografía se ha caracterizado por una diferenciación interna entre campos de investigación sumamente especializados. Pero lo que me ha interesado es mostrar que la pregunta por las condiciones
a partir de las cuales son posibles la producción de conocimientos historiográficos en estos diferentes ámbitos de investigación histórica, ya no puede pasar por estas prescripciones que vinieron de la filosofía de la ciencia, y en particular esta distinción entre sujeto cognoscente y objeto por conocer, que dieron pie, digamos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, al desarrollo de lo que podríamos denominar con mucha precaución teoría de la historia, que en realidad no fue una vertiente realmente condensada, digamos, que se fortaleció como tradición, sino que cada tanto ha aparecido, sobre todo parado en nombres propios, muchos de ellos filósofos, particularmente filósofos de la ciencia, ¿no? y que han retomado con fuerza, digamos, esta prescripción que viene de la filosofía y de este tratamiento ahistórico de los problemas cognitivos, y por supuesto a partir de la relación entre el polo trascendental del sujeto cognoscente frente al polo empírico del objeto de estudio o del objeto por conocer. Lo que quiero mostrar ahora es que la problemática epistemológica hasta la segunda mitad del siglo XX, traduciéndolo ya al lenguaje propiamente de la problemática del observador, me voy a centrar en eso, digamos, en la problemática del observador, que entiendo es uno de los puntales que aparecen en la obra de Luhmann, pero que va a ser retomado precisamente, formulado en una primera instancia en la tradición de la cibernética, particularmente la cibernética de segundo orden, que encuentran el nombre de Hein von Foster o del propio Gregory Bateson, digamos, los grandes nombres, pero no son los únicos, ¿no? Entonces, podría decir que el efecto más importante que impactó los tratamientos teóricos en el campo de la historiografía hasta la primera mitad del siglo XX, casi hasta los años 60, consideró al observador como una instancia trascendental, de manera que se diferenciaba claramente de la naturaleza propia de su objeto de estudio. Y este postulado, que en términos de filosofía de la ciencia aplicaba a todas las formas de cognición científica, es decir, a todas las disciplinas, sin tomar en cuenta los procedimientos puestos en juego, ni sus construcciones teóricas específicas. Y dado que las descripciones formuladas en estos campos y las explicaciones producidas sobre dichos objetos se obtenían pretendidamente en términos metódicos, ello al final garantizaba autonomía respecto a los criterios teóricos previos y a los intereses subjetivos o ideológicos movilizados por los científicos. A partir de este planteamiento surge el concepto de objetividad, ¿no? De hecho, la filosofía de la ciencia, el neopositivismo lógico, que es en realidad una filosofía del lenguaje científico, en términos de análisis lógico del lenguaje, va a plantear como problema central interrogar las condiciones necesarias y suficientes para producir enunciados verdaderos, donde estos enunciados son objetivos en el sentido de que hay una correspondencia que puede ser comprobada metódicamente entre enunciado y, digamos, realidad empírica, por decirlo así. Es la famosa teoría de la correspondencia, que encuentra en los tratamientos filosóficos habituales uno de los puntales para construir el propio concepto de verdad científica y esta cualidad objetivista que vendría a caracterizar todos los productos considerados científicos, independientemente de las disciplinas de que se trate, de sus procedimientos metódicos, etc. Esta consideración se mantuvo como indubitable gracias a la consideración de que los objetos observados eran elementos dispuestos en un orden no construido, sino dado. Y en ese sentido, si los modelos previos que pretendían dar cuenta o explicar por medios conceptuales ese campo de objetos se desentendían del hecho de que los eventos susceptibles de explicación eran finalmente producto de un trabajo previo, correlativamente el observador tampoco se incluye en la descripción como elemento configurante del observado. Y aquí entro propiamente en el ámbito de la historiografía con un autor, con
un historiador francés que es Michel de Certeau. Por cierto, que ha dado cabida al desarrollo de la revista en la cual participo como miembro del Consejo de Redacción, que es Historiografía. De hecho, el primer número de esta revista, en 1993, está dedicado completo a la obra de Michel de Certeau, jesuita, por añadidura. Y de hecho, en el Departamento de Historia de la Ibero se creó un gran proyecto editorial de traducción de la obra de Michel de Certeau, que sigue todavía un impulso importante, aunque ya ha cesado un tanto, digamos, este proyecto que permitió la aparición en castellano de obras importantísimas de este autor, Michel de Certeau, como va a ser La fábula mística, como va a ser La posesión de Lodan, que es un estudio sobre una posesión demoníaca en el siglo XVII en Francia. Muy interesante texto, pero sobre todo un texto que es crucial para lo que voy a comentar aquí, que es la escritura de la historia, y en particular un apartado, que es el segundo apartado de este estudio que lleva por título La operación historiográfica. De hecho, las reflexiones aportadas por Michel de Certeau recuperan, así lo entiendo, un marco de referencia distinto al planteado previamente y que viene de la filosofía de la ciencia y que se condensa en el campo historiográfico bajo el rubro teoría de la historia, ¿no? Un marco de referencia distinto a este y para el cual, digamos, las reflexiones aportadas por Michel de Certeau pueden ser consideradas como aquellas que apuntan a considerar que la observación es ante todo una operación que depende de distinciones y que solo tiene sentido para la propia operación en su despliegue o en su reproducción recursiva. Y aquí podríamos decir que de manera particular esta consideración permite introducir el concepto de autorreferencialidad, con ciertas precauciones también, ¿no? Podríamos considerar que en términos generales la postura de la filosofía de la historia y de la teoría de la historia ha sido heterorreferencial, que este concepto posibilita sin duda también la aplicación del concepto de verdad científica del que hablé y por supuesto de la noción de objetividad o del proyecto objetivista como realismo científico, esta noción de heterorreferencialidad. La postura de Certeau, por contradicción a esta postura, va a ser considerada fuertemente autorreferencial. Entonces, si la heterorreferencialidad de esa vieja teoría de la historia y de la propia filosofía de la ciencia, esa orientación subyacente a toda postura objetivista, estaba inscrita, digamos, en las cualidades postuladas por el sujeto observador trascendental, entonces se capacitaba para describir metódicamente, en este caso, las realidades pasadas. Y es así como desde el siglo XIX, digamos, las maneras por las cuales se ha descrito la historiografía y se ha autodescrito la propia historiografía como trabajo cognitivo, han encontrado en este marco de heterorreferencialidad sus impulsos más fuertes en términos teóricos y en términos procedimentales. Y es entonces cuando nace, digamos, a partir de estas autodescripciones, la consideración de que la historia es una ciencia del pasado que tiene por objeto precisamente reconstruir esas realidades pasadas de manera eficiente, clara, objetivista, tomando en cuenta el cambio exhibido por los trabajos desarrollados por Michel de Certeau. Ahora se trataría, así lo asumo, de explorar las posibilidades que la noción operación historiográfica aporta para pensar el orden interno que gobierna el conocimiento histórico más allá de las prescripciones de neutralidad metódica o valorativa. Lo que está en la base de esta noción operación historiográfica no es otra cosa que una exigencia de historización, así lo entiendo, del propio proceso cognitivo de la ciencia histórica. Ha resultado altamente paradójico el hecho de que la historiografía se haya autodescrito a partir de los elementos, digamos, axiomáticos postulados por la filosofía de la ciencia y por la habitual teoría de la historia, en términos históricos, ¿no?
cuando se trata de una ciencia que tiene por especificación funcional historizar, digamos, incluso las ideas, los conocimientos, los valores morales, los productos culturales, etc. Es altamente paradójico que cuando uno interrogaba las condiciones epistémicas del saber histórico, a diferencia de lo que hacía como investigación histórica, que era historizar, contextualizar, esas prescripciones que vienen de la filosofía de la ciencia implicaban la aceptación, digamos, acrítica de que esa base reflexiva solo podía tratar esa base epistémica en términos ahistóricos. Por tanto, el esfuerzo de Michel de Certeau ha consistido en una exigencia de historización del propio proceso cognitivo de la ciencia histórica. Aquí debo hacer una apreciación respecto a la tesis general. He hablado de cognición y conocimiento, y esto implica introducir una distinción entre lo que es el proceso de producción cognitiva. La cognición define un proceso, una secuencia, digamos, de operaciones, mientras que el concepto conocimiento es el producto de ese proceso. Entonces, el invite llevado a cabo por Michel de Certeau apunta a reflexionar sobre el proceso, sobre la operación historiográfica, sobre el ámbito práctico del saber histórico y no tanto sobre los productos generados pretendidamente en términos de neutralidad metódica desde el punto de vista tradicional, ¿no? A esto incluso en un momento se le consideró en un ámbito más amplio como giro pragmático, que estaba ya presente incluso en la propia historia de la ciencia, en el desarrollo de Thomas S. Kuhn en adelante, digamos, ¿no? Incluso en la obra de Thomas S. Kuhn, conceptos como paradigma, entre otros, pero también el de operación científica, aluden a darle consistencia, digamos, a este giro pragmático, por el cual la ciencia, desde la perspectiva kuhniana y de esta suerte de historia de la ciencia, que se contraponía a la filosofía de la ciencia en su momento, en los años 60, 70 del siglo pasado, aludía a la necesidad de asegurar que la ciencia se definía más por el ámbito procedimental, es decir, por el ámbito práctico, por la operación, más que por los conocimientos generados o producidos. La filosofía de la ciencia se caracterizaba por interrogar esos procedimientos de manera inmanente, sin interrogar los procesos a partir de los cuales se generaban estos conocimientos. Digamos, esto es lo que está detrás del concepto de historización del proceso cognitivo de la ciencia histórica, que es uno de los elementos más notables que encuentro en la obra de Michel de Certeau. Ahora, es interesante señalar que la perspectiva desertoniana implica también un cambio de interrogación que está ya implicado en lo que acabo de decir sobre Thomas S. Kuhn y su concepto de operación científica. Y es que Michel de Certeau interroga la propia disciplina histórica a partir de cómo es posible esa operación, no qué es la historia, sino cómo se hace la historia. No en el sentido del historicismo, cómo los seres humanos hacen la historia como deben ir, sino más bien cómo los historiadores generan conocimientos denominados conocimientos sobre el pasado o referencias pretéritas, finalmente, ¿no? Entonces, preguntar por el cómo de la operación, supone una perspectiva que coloca en el centro de las disquisiciones primero a sus condiciones de posibilidad. Esas son las condiciones de posibilidad y no condiciones de posibilidad trascendentales, como había planteado la vieja filosofía de la ciencia. Y segundo, el régimen de producción apunta fundamentalmente a un ámbito de ejecución, ¿no?, secuencial, digamos, que enlaza operaciones antes que la valoración formal de los conocimientos. Y esto, entiendo, exige tomar en cuenta la distinción entre cogniciones y conocimiento. Cito a Michel de Certeau en la escritura de la historia. Es necesario, dice Michel de Certeau, decir enseguida que se trata de una revolución fundamental
ya que coloca el hacer historiográfico, Michel de Certeau acentúa esa expresión, el hacer historiográfico, en lugar del dato histórico. De hecho, por eso prefiero hablar de historiografía y no tanto de historia. Sigo con la cita de Michel de Certeau. Cambia el sentido de la investigación. De un sentido revelado por la realidad observada, se pasa al análisis de opciones o de organizaciones de sentido implicados por operaciones interpretativas. Esto lo señaló Michel de Certeau en su libro La escritura de la historia, precisamente en el apartado La operación historiográfica. La tesis central, entonces, que quiero señalar aquí, respecto a la obra de Michel de Certeau, afirma que las posibilidades teóricas que permiten describir al saber histórico no guardan entonces continuidad con las que estaban en la base de su emergencia moderna, es decir, segunda mitad del siglo XIX. No se trata ya de un ejercicio de fundamentación clásico al tipo de la habitual filosofía de la ciencia que llega hasta mediados del siglo pasado. Y tampoco resulta ya pertinente aplicar los típicos tratamientos de la teoría de la historia que heredamos desde finales del siglo XIX, en todo caso solidarios de los enfoques esencialistas y reduccionistas introducidos por aquel esfuerzo de deliberación cognitiva conocido como epistemología o teoría del conocimiento. Ambas posturas compartían presupuestos centrales y terminaban ponderando las condiciones necesarias para producir la objetivación del pasado. Los tiempos donde predominaban dichas posturas, entiendo, han pasado ya, por suerte, para una reflexión que pone atención en las condiciones que guían los procedimientos por los cuales se generan los conocimientos, antes que las cualidades de su justificación formal o de producción de conocimientos validados metódicamente. Entonces, la postura que ahora guía la reflexión, o lo que yo entendería como descripción o autodescripción de la historia, asume un supuesto central, que es el siguiente. Los conocimientos generados, si quieren, interpretaciones o representaciones historiográficas, donde el concepto de representación, por supuesto, está ya en crisis, sin duda alguna, pero digamos, mantengámoslo tentativamente hasta aquí. Digamos, los conocimientos generados, ya sea interpretaciones o representaciones sobre el pasado o sobre eventos pasados, están determinados por el presente de la operación historiográfica. Entonces cambian las coordenadas básicas de la descripción del saber histórico, ya no una ciencia del pasado, sino una ciencia del presente que desde este ámbito de autoridad hace referencias hacia el pasado que son funcionales para este presente. Y esta noción implica el establecimiento de un orden operativo característicamente sistemático que permite distinguir precisamente entre cognición y conocimiento. De hecho, en un texto que es muy interesante de Michel de Certeau, que lleva por título La ruptura instauradora, es un texto muy interesante porque intentó ser su fundamentación para su tesis de doctorado en teología, que nunca lo alcanzó Michel de Certeau. Estaba dando un seminario en un doctorado en teología, entonces le pidieron, más bien le exigieron que se doctorara en teología, y entonces escribió como marco teórico, es decirlo, como un basamento altamente reflexivo, este texto que lleva por título Ruptura instauradora, cuya idea central es que ya no es posible en la modernidad utilizar el vocabulario de la teología, que ya no es posible incluso hacer teología en la actualidad. Y esa era su tesis de teología en doctorado. Y es ahí donde aparece el concepto de sistema en Michel de Certeau. Y entonces lo cito, y lo voy a contar. Por sistema, hay que entender no la realidad de una infraestructura o un todo aislable, sino el modelo interpretativo constituido y verificado por una práctica científica, es decir, y esto es lo que me interesa retomar, una organización coherente de los procedimientos. Si puede hablarse de cognición en el ámbito de un proceso sistemático de operación, entonces el conocimiento histórico podría definirse por el conjunto de prácticas articuladas, como señaló Michel de Certeau, una organización coherente de los procedimientos que redistribuye el conjunto de las formalidades establecidas o, digamos, la construcción de modelos. Pero no solo eso, sino que delimita
todo el ámbito práctico del saber histórico que va más allá, digamos, de la aplicación metódica. Implicaría entonces también la manera por la cual se formulan problemas de investigación, ¿no?, reconocidos como y autorizados por la institución, por el lugar social de la institución, los procedimientos metódicos, los criterios a partir de los cuales se organizan corpus documentales, las maneras, las técnicas de interpretación de esos corpus documentales, el régimen de preguntas al que se articula la lectura de esos corpus documentales, hasta los criterios por los cuales se autorizan los resultados aportados por la lógica de investigación historiográfica. Puede deducirse lo anterior una idea igualmente general, a saber, el tiempo, al nivel de los conocimientos historiográficos, que son estructuras temporales, depende del tiempo interno de la operación historiográfica. Digamos, de esta manera de enlazar operaciones en una secuencia sistemática, en esa organización coherente de los procedimientos de los que habla Desserteau. Por tanto, el tiempo no solo está al nivel de las representaciones históricas, sino que resulta un elemento determinante de toda construcción historiográfica. Lo que está en la base de ambas consideraciones interrelacionadas es precisamente el denominado giro pragmático que se expresa en la noción de operación historiográfica en Michel Desserteau. Ahora, la exigencia que se desprende de este enfoque, que es un punto de vista, digamos, una perspectiva, es asumir que la cognición refiere a un conjunto de producciones localizadas realizadas en ámbitos temporales e institucionales precisos. Dos son los criterios básicos del análisis propuesto desde este enfoque que yo considero fuertemente constructivista en Michel Desserteau. El primero es el principio de limitabilidad, que expresaría que todo modelo interpretativo responde a un conjunto de criterios que presentan límites precisos y que se trata de estructuras autorreferenciales, necesariamente, y esto establece una lógica diferencial en la producción cognitiva de la historia. Digamos, en todo este proceso secuencial que Michel Desserteau, perdón por el lapsus, por Michel Desserteau, es que es el otro Michel, y estaban profundamente relacionados Michel Foucault y Michel Desserteau. Digamos, son contemporáneos y, por supuesto, responden quizás a un impulso reflexivo muy interesante, ambos, ¿no?, desde sus perspectivas particulares. Ahora, el segundo criterio puede denominarse principio de autorreflexividad y adquiere la forma de una recursividad desplegada por el saber histórico como reproducción operativa. Se puede entender esto como la capacidad de revisar el conjunto de procedimientos aplicados, así como sus resultados. Lo que llamamos entonces como científico en el campo historiográfico delimita entonces un conjunto operativo que instituye campos de objetos, que define las modalidades de sus tratamientos y de los análisis correlativos, además de especificar las reentradas constantes de los resultados en el circuito de la propia investigación. Sus resultados, vuelvo a citar a Michel Desserteau, son desarrollos permitidos gracias al aislamiento de un campo propio, yo diría principio de limitabilidad, y dependen en cuanto a su reproducción de la identificación de variaciones significativas, que no es otra cosa que principio de reflexividad. Donde este principio de reflexividad ya puedo denominarlo directamente como un proceso de observación de observaciones o como una instancia de una observación de segundo grado. Ambos aspectos terminan introduciendo un cambio importante en los ejercicios de autodescripción que podría caracterizarse con la siguiente expresión. Se trata de un proceso de desontologización aunado a una necesaria desubjetivación del propio proceso de la cognición. Y vuelvo a citar a Michel Desserteau. Únicamente desde este punto de vista, doble, diría yo, toda proposición, señala Michel Desserteau así, toda proposición ontológica está excluido del discurso científico en general, no solo del discurso historiográfico. Porque cada relación aislada, continúa con Michel Desserteau, por el análisis,
se refiere a una producción y a la definición de sus reglas. Ahí termina la cita de Michel Desserteaux. Este último rasgo, la reflexividad, entonces se reivindica bajo un problema central: cómo observar al observador en un campo operativo particular. Es lo que intenta expresar la noción misma de giro historiográfico, introducido en su momento por un alumno de Michel Desserteaux, François Dos, y retomado por el trabajo de Alfonso Mediola. Giro historiográfico implicaría precisamente la exigencia a partir de los años 70 de que la historiografía debe valorar sus propios procesos operativos, que no consisten en otra cosa que la exigencia de observar continuamente las observaciones historiográficas generadas y sacar de ellos valores necesarios en términos de autorreflexividad. Reflexividad que alimenta la posibilidad misma recursiva del saber histórico. Ahora bien, si la epistemología es una modalidad de autorreflexión, como acabo de señalar, finalmente un entramado sistémico de observaciones de segundo orden, el problema teórico central que se presenta consiste en observar lo no observable, lo latente que permite todo ejercicio historiográfico. Digamos, esta es la exigencia epistemológica que me parece central. Entonces, el ejercicio autorreflexivo solo está en condiciones de observar lo invisible por medio de la introducción de más distinciones. El proceso, en general, todo el conjunto operativo del saber historiográfico, se descompone en lo que Michel Desserteaux denominó procedimientos, es decir, operaciones particulares que pueden ser enlazadas con otras anteriores o posteriores, lo que requiere tiempo en su realización. Y además criterios de enlaces, criterios selectivos de los enlaces que pueden ser llevados hacia adelante. Es aquí donde la noción de diferencia adquiere prioridad en los procesos de determinación de los enlaces posibles. Es, por tanto, en la ejecución donde se produce una constante ampliación de diferencias que son realizadas al interior del sistema, orden operativo, organización coherente de procedimientos, como lo denominó Michel Desserteaux, con las mismas formas operativas previas. De tal manera que la dinámica operativa requiere mayores niveles de recursividad al no haber criterios finales de certeza o correspondencia con lo real, lo que se encuentra ya presupuesto en la noción de autorreflexividad. Y precisamente recursividad señalaría esta capacidad del sistema operativo de enlazar operaciones a partir de operaciones previas, reproducción de operaciones a partir de las mismas operaciones. Y entonces la idea que puede ser postulada es la siguiente: el orden procedimental de investigación historiográfica, según que se configura a partir del trabajo constante de diferenciación recursiva, lo que potencia su reproducción sistémica. La diferencia es aquello que permite entonces toda historia, digamos incluso la diferencia entre el presente de la operación y el pasado de su heterorreferencia, digamos, ¿no? Hace referencias al pasado, a eventos pasados. Digamos que la historia trabaja a partir de otra distinción que vendría a ser correlativa a la distinción sistema-entorno, y es la distinción entre pasado-futuro, que es un esquema para observar el tiempo, según apuntó Niklas Luhmann en su obra. La diferencia, por tanto, es aquello que permite toda historia, pero también, y quizás por eso mismo, es objeto de investigación, resultado y función social como criticidad, yo lo entendería así. Cito otra vez a Michel Desserteaux. Se trata de un trabajo incesante de diferenciación entre acontecimientos, entre periodos, entre aportaciones, entre series, etc. Y ese trabajo incesante de diferenciación es, en historia, la condición que permite relacionar elementos distintos y, por tanto, comprenderlos. Ese trabajo se apoya en la diferencia que existe entre un presente y un pasado. El corte decisivo en cualquier ciencia, una exclusión es siempre necesaria cuando se procede con rigor, señala Michel Desserteaux, entre paréntesis, toma en la historia la forma de un límite original que constituye una realidad como pasada y que se explicita en las técnicas proporcionadas a la tarea de hacer historia, entre paréntesis. Termina la cita de Michel Desserteaux. Lo anterior implica que ya no puede acreditarse validez a la secuencia metódica por su carácter simplemente objetivista. Así, los cortes iniciales,
la posibilidad de introducir diferenciaciones que implican diferenciaciones entre campos categoriales, conceptuales, periodos, espacios geográficos, entre otros, resultan de la aplicación de modelos que son también formas de diferenciación de la operación científica. Y esta vendría a ser la característica más llamativa de ese concepto de operación e involucra el hecho de que todos los resultados aportados son propiamente efectos inducidos a partir de la aplicación de modelos previos. Otra vez, ese carácter autorreferencial del saber histórico. Lo contingente de los modelos introducidos está definido por las distinciones que en el inicio del proceso de observación puedo decir que predeterminan el conjunto de elementos que se siguen de él, incluyendo las operaciones sucesivas como continuación recursiva. Aquí la noción de modelo presupone la conjunción de una estructura teórico-conceptual con una serie de orientaciones prácticas, podríamos decir a nivel empírico, donde este no coincide con una realidad dada previa. El aspecto teórico incluye conjuntos conceptuales ligados a una expansión discursiva. Y estas son las teorías formuladas desde diversos campos del conocimiento social e historiográfico. En tanto este nivel implica competencia discursiva, puede hablarse de campos semánticos que permiten dicha conjunción teórico y práctica. Entonces, la perspectiva expuesta hasta aquí puede conducir a un precepto epistemológico que entiendo de gran alcance. Existe una interdependencia necesaria entre el proceso metódico y marco general de referencia, es decir, teórico, donde este último manifiesta precisamente el condicionamiento teórico de toda investigación empírica. Dicha interdependencia determina toda la secuencia operativa. En otras palabras, no puede haber investigación ni aplicación metódica sin teorías autorreferenciales en el campo historiográfico. De tal manera que para Michel de Certeau, las ciencias históricas, vuelvo a señalar este gran texto, La ruptura instauradora, que de ser un intento de plataforma para su tesis de doctorado en teología, terminó siendo, en mi opinión, un texto de epistemología, ¿no? De hecho, ahí señala que en la modernidad se abre en consonancia con la falta de pertinencia del vocabulario teológico en la modernidad, se abre una situación epistemológica inédita, y esta situación epistemológica se caracterizaría como una falta generalizada de certezas en todos los campos, no solo en el teológico, sino fundamentalmente en el científico. Y ahí señalaría Michel de Certeau como la ciencia opera precisamente a partir de este marco general de falta de certezas, como un manejo operativo en este sentido. Y por eso su perspectiva me parece fuertemente constructivista. Ahora, según Michel de Certeau en este texto, otra vez una cita de este autor, las ciencias históricas, en plural, eso es interesante, se han convertido en laboratorios de experimentación epistemológica donde se prueba el valor del modelo en su doble aspecto teórico y práctico. Teórico en el sentido de poder producir campos delimitados de estudio, en formular problemas pertinentes, en articular interrogaciones ajustadas a dicho campo, además de la acreditación o validación de las respuestas que puede aportar todo el conjunto de la secuencia. Entonces, el proceso práctico establece los marcos para valorar, y eso es una expresión de Michel de Certeau, los límites de significabilidad, no del campo, o de las preguntas, o de las respuestas aportadas, sino del modelo como conjunto interrelacionado. Por tanto, son los cortes teóricos, propiamente los límites del modelo involucrado, los que facultan la constitución de campos de observación historiográfico. Se puede decir que los modelos son estructuras de redundancia cuya función consiste en identificar variaciones significativas como transgresiones lógicas, y esta última expresión es de Michel de Certeau. En suma, estos laboratorios de experimentación epistemológica, que vienen a ser los diferentes rubros de investigación historiográfica, se conforman como los núcleos teórico-metódicos de la operación historiográfica misma. La recursividad entonces se orienta hacia el valor científico que presentan
las variaciones obtenidas en tanto transgreden los límites de los modelos y alentan con ellos sus posibles correcciones futuras. Se puede entender, utilizando todavía con cierta precaución el vocabulario de la vieja filosofía de la ciencia, se puede entender como falsación de los propios modelos, como ejercicio metódico en historiografía, mismos que son trasladados desde otros campos disciplinarios al terreno de la investigación histórica. De hecho, digamos que hay una característica central, que esos modelos que alientan la investigación historiográfica en sus diferentes campos provienen de otros campos de la investigación social, como es la economía, la sociología, la psicología, etc. Difícilmente la historiografía está en condiciones de articular modelos propios, sino que siempre, digamos, exporta esos modelos desde otros campos de investigación. Se trata, en suma, de un ejercicio crítico de falsación. Por lo tanto, las vertientes de investigación historiográfica son funcionales, no porque reproduzcan el pasado, sino porque potencian la recursividad de aquellas disciplinas científicas que lo originaron, ya sea la sociología, la teoría política, la economía, la antropología, etc. Dos implicaciones pueden ser señaladas aquí, ya para ir terminando. Primero, dicha lógica de la operación historiográfica expresa la diversificación de modalidades de investigación histórica a partir de los modelos que retoma y de las distinciones funcionales que le son propias. Por ello, resulta apropiado considerar que la lógica tiene como objetivo orientar esas modalidades hacia un incremento de sus propias condiciones diferenciales, en tanto modalidades de investigación. A esta capacidad se le puede denominar, según yo, no es una expresión de Michel de Certeau, como capacidad de segmentación. Entonces, la diferencia entre disciplinas, economía, sociología, antropología, psicología, son tramitadas al interior del saber histórico como procesos igualmente segmentados. Historia económica, historia social, historia de las mentalidades, historia cultural, historia ambiental, etc. Y segundo, y con eso termino, la aplicación de los modelos es posible por la introducción de la distinción pasado-futuro. Se trata de una distinción, la distinción pasado-futuro, que es un esquema de observación que posibilita la posibilidad de observar eventos en términos de una tensión temporal y no como eventos que ocurren al mismo tiempo en términos de simultaneidad. Entonces, la distinción pasado-futuro, que es característica del saber histórico, digamos que es la distinción operativa propia del saber histórico, no puede operar sino es a partir de esta distinción, posibilita observar acontecimientos en términos no simultáneos, en términos de no actualidad. Bueno, hasta ahí dejaría esta exposición. Espero haber sido algo más o menos claro y muchas gracias por la oportunidad. Brillantes reflexiones sobre la epistemología, teoría e historia. Quedamos pendientes de preguntas, comentarios y críticas de colegas, estudiantes y público en general. Fernando, extraordinaria conferencia, ¿eh? O sea, bajo la consideración de que la tesis central tiene que ver con autodescripción y autorreferencia de la disciplina histórica. Claro, sí. Pues las preguntas que genera eso son muchísimas. El planteamiento es brillante, valioso. ¿Cómo se calcula el tiempo de la ciencia histórica, por ejemplo? ¿Cómo hablar de la memoria de la historia? ¿Cómo orientar la evolución de la disciplina histórica? Ya ves que normalmente utilizamos variación, selección y restabilización de operaciones de comunicación en los sistemas sociales, o en el caso, por ejemplo, de las organizaciones de decisiones. ¿Cómo hablar de la distinción entre pasado, presente y futuro de la historia? ¿Y qué operaciones nos permitirían autodescribir la historia? Esas preguntas que están ahí en tu trabajo me parecen formidables porque, por supuesto, estás haciendo referencia a un objeto de trabajo que es tu propia disciplina científica, la historia. Sí, claro. Tiene una connotación que para todas las demás disciplinas es un ejemplo a seguir, por supuesto. Bueno, déjame decirte que la mayoría de las preguntas que acabas de hacer están por trabajarse, digamos. Claro, bueno, pero yo
capturo de lo que has dicho. Sí, Me sí. parece que ahí están y que son claves, pero y que además, qué interesante pensar en esa autorreflexión que es imprescindible en estos momentos. Ujú. Bueno, yo así lo entendería. Esperemos unos segundos. Por supuesto, sí, claro. Las operaciones de la historia. Ese punto. Dice el doctor José Pablo Tobar Quiñones de la Fundación Sicomoro de Madrid, España. Muchas gracias, Fernando. Una conferencia muy interesante. Me gustaría preguntarte si todo este modelo historiográfico que has presentado tiene una deriva orientada hacia el futuro. ¿Acaso lo pretende? Sí, sin duda. La propia distinción pasado-futuro implica necesariamente digamos, plantearse el futuro como estructura de expectativa, podríamos decirlo así, ¿no? De hecho, el futuro de la propia operación historiográfica puede entenderse de dos maneras, ¿no? El futuro de la propia operación como operaciones enlazadas sucesivamente y recursivamente orientadas, y que yo entendería que en esa recursividad es posible, a partir de lo que yo considero que son estructuras de redundancia, si quieren, los conocimientos ya producidos o generados, o las informaciones que ya son operativas en la secuencia del conjunto de ejecuciones de la operación historiográfica, inducen necesariamente elementos de variación significativa, como señala Michel Desserteau. Y esto siempre se presenta en términos de expectativas. De hecho, pues ahí viene, digamos, el gran aporte de la obra de Luhmann en el sentido de estructuras de expectativa que caracterizarían al conocimiento científico como expectativas que tienden fundamentalmente a la gran posibilidad de ser frustradas y que posibilitan cambiar las expectativas, ¿no? A diferencia, digamos, del ámbito normativo del derecho, de los marcos jurídicos, etcétera, que mantienen la expectativa, aparte de que esa expectativa puede ser frustrada en la mayoría de los casos. Por supuesto que está ahí, digamos, esta condición, pero al mismo tiempo alienta estructuras de expectativa que son funcionales para otros campos de investigación social, yo lo entiendo así, para la sociología, para la economía política o la economía, digamos, sin más, para la antropología, digamos, para aquellas disciplinas sociales, y ya no necesariamente sociales, que exportan modelos que posibilitan la propia investigación historiográfica. Porque, insisto, no hay modelos propiamente historiográficos, sino que esos modelos, que son edificios teórico-conceptuales y al mismo tiempo de orientación metódica, son reformulados en el campo historiográfico, yo diría temporalizados en el campo historiográfico, pensados a partir de la distinción pasado-presente, o pasado-futuro más bien, y por tanto, digamos, los aportes de variaciones significativas alientan la autorreproducción, la reproducción autopoyética de los propios campos de investigación social. Digamos, esa es mi perspectiva en general. No sé si respondí la pregunta. ¿Cómo ves las variaciones en las comunicaciones sobre la historia? Hay grandes variaciones que se puede considerar sido seleccionadas para una restabilización distinta. Hay un problema con la noción de disciplina histórica. Digamos, yo ya tendría que plantearlo así, matizar, digamos, por lo menos esta noción. Porque incluso desde su origen, tal como lo he estudiado, tal como lo he investigado desde el siglo XIX, no es una disciplina en el sentido, digamos, habitual del término, que ampare una unidad teórico-metodológica, como idealmente se planteó en su momento, a inicios del siglo XX,
sino que en realidad alienta campos diferenciales de investigación. En algún momento, utilizando la obra de Kuhn y el concepto de paradigma, me atreví a formular esto de la siguiente manera. La idea de Kuhn es que hay un momento de ciencia normal en la que un paradigma logra estabilizarse, incluso logra estabilizarse en un contexto en el que se presentan anomalías que son reincorporadas al paradigma, anomalías que pueden ser tales que llega un momento en el que es necesario cambiar el paradigma, y entonces ahí Kuhn introduce su concepto de revolución científica. Entonces el modelo clásico sería que el proceso científico implica una sustitución de paradigmas. Yo en ese momento, hace ya muchos años, intenté conceptualizar eso asumiendo que la investigación historiográfica no estabiliza paradigmas o un paradigma o un conjunto de paradigmas básicos, sino que alienta la dispersión paradigmática y que cada campo de investigación histórica introduce paradigmas que provienen de otras ciencias sociales, la sociología, la teoría política, la economía, etc., ¿no? Y que no tienen, incluso utilizando el vocabulario kuhniano, son inconmensurables respecto a otros campos de investigación histórica. Eso es muy paradójico. Yo lo veo mucho. Por ejemplo, un historiador económico casi no tiene contacto con su colega, con su vecino de cubículo, que es un historiador social. Digamos, no hay contacto, no hay manera, no son conmensurables. No son posibilidades de articular una nueva síntesis, como se planteaba en el siglo XIX bajo el concepto de historia universal, historia de la civilización. Entonces, ese efecto muy paradójico encontré en ese momento, lo intenté pensar de esta manera bajo el concepto, bajo el vocabulario de Kuhn, y en ese sentido, las variaciones que se presentan al interior de estos campos diversificados de investigación historiográfica alientan la recursividad del propio campo de investigación historiográfica, pero no tiene ningún contacto con la posibilidad de recursividad de otros campos de investigación historiográfica. Lo demás es muy similar a la sociología. En la Sí, sociología también tenemos muchas escuelas, muchas corrientes. Por supuesto, tienen semejanzas como las que platicábamos antes de entrar a esta conferencia, entre historia y sociología. claro. Pues creo que lo que nos has presentado es uno de los planteamientos más interesantes que hemos recibido en este seminario en términos de autoobservación. Y con estas autoobservaciones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro estimado doctor Fernando Bethancourt estas impresionantes, yo diría, rebeldes propuestas, ¿no? Autoobservación. Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Gracias. Y estoy abierto a contactos posteriores por vía correo, si quieren. No estoy cerrado a eso. Me interesa mucho continuar con el contacto. Gracias.